¿Qué pasaría si Dead by Daylight tuviera su propia historia cinematográfica? Esto es exactamente lo que propone The Casting of Frank Stone, un juego narrativo que mezcla decisiones, asesinatos y una conexión directa con el universo de Dead by Daylight, la explicación de dónde viene el ente y un asesino muy importante, que no sé por qué lo han metido en el Dead by Daylight. Hoy hablaremos de la historia de Franquito el Piedras. ¡Sí! Franco el Piedras. Hoy sí me animé a hacer un vídeo con spoilers hablando de la historia de Franquito el Piedras. ¿Es realmente un juego tan malo o no? Antes de empezar, vamos a hablar de dónde viene The Casting of Frank Stone. En este caso tenemos Supermassive Games, los creadores de Until Dawn y juegos como básicamente pues los míticos juegos. Tenemos de Switchback de VR, tenemos Directive 8020, estos juegos no los conoce ni Dios, pero bueno, tenemos Little Nightmares 3 y toda la saga de... Bueno, en este caso tenemos The Quarry, otro gran juego que he jugado. Tenemos Little Hope, todos los juegos de Dark Pictures, juegos de terror narrativos con elecciones, Little Nightmares, Shattered State y muchos otros juegos que no voy a comentar aquí, pero bueno, tenemos todos los Dark Pictures, tenemos The Quarry, pero Supermassive Games nos trajo Until Dawn y The Quarry, dos juegos interesantes, que yo he de decir que algunos de ellos los he visto narrativamente en YouTube, que no tenía los juegos, y otros los he podido disfrutar. Para mí son los típicos juegos de una tarde con palomitas y con patatas fritas para jugar un ratito tomando decisiones como si vieras una película, pero tienes que estar con el mando y las decisiones cambian el final en base a cuántos personajes sobreviven o lo que pasa al final. Empezamos con el acto 1. Básicamente hay muchos actos en este juego, es un montón de ellos, pero vamos a decir que realmente en este juego hay como 12 capítulos o 13. Un juego que dura unas 4 o 5 horitas. La historia comienza en los años 80 en la ciudad ficticia de Cedar Hills, Oregon, donde seguimos a 4 adolescentes, Chris, Travis, Rory y Grace, un grupo de amigos amantes del cine de terror que deciden rodar su propia película independiente en una acería abandonada, en la cual en el principio del juego básicamente tenemos el caso de Frank Stone, un asesino conocido que está ahí, no sé, está ahí en una acería, está con un bebé, con una cuna, va el policía se mete ahí y dices, ¿qué haces metiéndote ahí, hijo mío? Y se mete ahí y de repente le pega un tiro a Frank Stone después de que Frank Stone le haya clavado ahí en un hierro por todo el cuerpo y él le pega un tiro y Frank Stone se va para abajo y parece que ha muerto y el caso se resuelve. Esto pasó en los 80 o en los 60, no sé. Pasó en el pasado, ¿vale? Fue, pues, básicamente el principio del juego. Después vamos a los 80, donde tenemos estos 4 personajes donde quieren rodar esa película en ese sitio donde se cometió el asesinato y muchos más, ya que Frank Stone era un asesino en serie. Empieza siendo un juego juvenil para ellos hacer esta película, pero después se convierte poco a poco en una pesadilla cuando descubren los horrores de ese lugar. Y Frank Stone, que parece que las cosas que están pasando en ese lugar no se han quedado solo en el pasado y siguen a día de hoy. Frank Stone, el hijo de un asesino condenado que murió ejecutado en la misma acería. A lo largo del juego vamos descubriendo que Frank fue criado en completo aislamiento y desarrolló una obsesión con la muerte y el sufrimiento. Básicamente Frank Stone es como que trabaja para el ente y cada vez que mata a alguien pues se lo tira al ente y el ente come y bueno, es como darle de comer al gato, ¿no? Es como que cada vez pide más, tienes que ir al súper y comprarle más comida, pues bueno, es un poco eso, ¿no? Vamos a explicar el ente de esa manera porque no tiene otra explicación. Entonces Frank vinculado a la entidad, al ente y al universo de Dead by Daylight donde todo ocurre de forma constante. Intentas escapar o mueres, te metes en ese sitio, vuelves, reparas motores, escapas o no escapas y vuelta a empezar constantemente. El juego estilo, como os digo, The Quarry o Until Dawn, con decisiones que deciden si ese personaje va a vivir, morir, a dónde va, qué le pasa, etcétera, pero los finales más o menos son los mismos. La diferencia es qué personajes sobreviven y cómo cambia el juego, porque al fin y al cabo unos mueren y otros no. Depende de tus decisiones. En todos los caminos hay un punto en común, y es que el Franco el Piedras se manifiesta y empieza a matar. Dice, venga, me apetece matar. Y se convierte en una especie de fantasma raro, que no es un fantasma, y la única manera de pararlo en los 80 con los 4 protagonistas, que se van turnando, es con una cámara que está maldita y haciéndole fotos, hasta que llega un momento que él
o bien se convierte en parte de esa cámara, parte de una fotografía dentro de la propia cámara, o bien por lo menos lo podemos parar durante un tiempo. Por la cara, aparece y se convierte en una cosa rara que tiene un hacha. Por la cara. Descubrimos que Frank quiere convertir el sufrimiento de las víctimas en arte, un eco de la obsesión de su padre, y el rodaje motiva a crear su película definitiva, una masacre real. Uno de los aspectos más interesantes del juego y de los eventos es que están siendo observados por la entidad constantemente. De hecho, aparece al final del juego ahí arriba en el cielo y dices, ¿qué carajo? Hay momentos en los que el juego rompe la cuarta pared. Parece que tú, el jugador, también formas parte del experimento, sí, por la cara, ¿no? Esto tampoco lo he notado mucho, pero pasa. Al final, si sobreviven los personajes, quedan marcados de por vida, y si mueren, sus almas pueden ser absorbidas por la entidad, que es lo que hace la entidad cuando mata a alguien. Frank se convierte en un asesino de Dead by Daylight, lo que conecta directamente el juego con el lore del universo, y en otros finales, pues es un bucle infinito donde en el presente tenemos que sobrevivir a Frank Stone de forma infinita. Pero en algunos finales, en el pasado, Frank Stone está siendo capturado por la cámara, entonces todos los personajes pueden llegar a sobrevivir, y esto hace que básicamente pues eso, que Frank Stone se quede ahí de por vida, pero en el presente mata y sigue vivo. No tiene mucha lógica. Ahora bien, mi opinión de este juego, vamos a hablar de lo malo, ¿no? No vamos a resumir solo la historia, que como os digo es una tremenda locura, porque el juego empieza con Frank Stone siendo asesinado en la acería, y tú dices, ¿qué carajo? Y de repente Frank Stone no está muerto, se ha convertido en un bicho raro que ya no tiene boca, que ha sido alimentado por el ente, y el ente lo vuelve a utilizar para matar a la gente, y tú te quedas como, ok, vale, por la cara, y nada, y te quedas en eso, y dices, ok, muy bien. Entonces lo que pasa con Frank Stone es eso. Es un juego, como os digo, que más allá de la duración, a mí se me ha hecho largo, porque realmente es un juego que va lentamente. Es un juego que tarda como 2 horas en arrancar, en que pase algo. Los personajes no tienen mucho carisma, es decir, más allá de las relaciones de adolescentes que teníamos constantemente también en juegos como Until Dawn o The Quarry, realmente son juegos que es muy difícil empatizar con personajes. Te puede gustar más uno que otro, evidentemente, pero es muy difícil, como os digo, empatizar con ellos. Y luego está el punto de la lógica de la historia. O sea, como os digo, lo bueno y lo más interesante del juego es al principio, y después tú dices, hostia, pero tengo que rellenar 4 horas de juego. ¿Con qué las voy a rellenar? Con que Frank Stone aparece en el pasado y luego casi los mata, y después está en el presente y hay un túnel que te lleva a otra dimensión, a otro mundo paralelo donde esta está viva, la otra no, esta es más vieja, la otra es más joven. Una fumada espaciotemporal donde tienes a Chris, uno de los personajes más importantes, que de repente va al futuro y si intentas salvarla mueres, pero si no la salvas va al futuro igual y puede decidir volver o no. Y está con su amiga que tenía su edad y ahora de repente es una vieja. Y dices, ¿qué cojones está pasando aquí? No tiene ningún tipo de sentido. Vamos en la acería y... ¿Qué? ¡Qué vieja eres! Imagínate cómo está la tía y decirle, ¿pero qué vieja eres, tía? A ver, que es verdad, loco, porque, a ver, es como si yo de repente veo ahí yo que sé, a Salva con 60 años y digo, cabrón, qué viejo estás. ¡Oh, puta! Estás muy viejo. Y el tío, gracias, tío. Pero es verdad, loco. Te vi el otro día con 20 años. ¿Qué haces ahora con 60, loco? Pero básicamente lo peor del juego es que es un juego narrativo. Es un juego que supuestamente tiene que ser dinámico. No lo es. No es dinámico para nada. Es un juego donde tienes puzzles, donde tienes que coger 2 objetos para luego reparar un motor. Que sí, referencia a Dead by Daylight. Que luego tienes mapas que son lineales, pero a veces te pierdes porque no sabes por dónde ir, porque no es tan lineal, porque tiene coleccionables. Entonces quiere tener coleccionables si quieres ser un juego de exploración, pero realmente es un juego lineal. Luego quieres ser un juego que te mete la intriga de qué cojones está pasando, pero tarda 1 hora, 2 horas en llegar a algún punto. Y cuando llega a ese punto simplemente es Frank Stone reencarnado que quiere matar a la gente. Y el ente que aparece por ahí que tiene sed de sangre. Y tú dices, no entiendo. Y luego, como os digo, la parte de las decisiones que sí que tienen importancia, porque decides si mueren o no los personajes, pero el final no cambia prácticamente. Solo cambia los que hayan sobrevivido o no. Un poquito como pasa con Until Dawn, que sí que es cierto que tiene varios finales, pero todo depende mucho de eso. Ahora, ¿este es el peor juego de Supermassive Games? No, creo que no es el peor ni de lejos, pero está muy lejos de ser el mejor. Está muy lejos de ser el mejor. Como os digo, un juego que tiene que ser narrativo, un juego que tiene que ser dinámico, un juego que tiene que ser divertido, un juego que tiene que ser fácil de llevar, y no es fácil de llevar, es muy coñazo, es muy tedioso, te da mucha chapa. La historia no es tan buena al final como para que te comas 4 horas de historia para llegar a ese punto, y yo le voy a poner un 6 para ser generoso. Es un juego que tiene variadas en Steam. Es un juego que a mí personalmente me parece una fumada.
se han dado ahí, que es demasiado larga. Entiendo que hay que llegar a ciertas horas para poder vender un videojuego a cierto precio, pero no todo vale. Prefiero un juego de 2 horas dinámico y fácil de llevar, con buena historia, con buen guión, y no un juego que quiere durar 4 o 5 horas únicamente porque tiene que durarlas y para vender y que rellena con todo. Porque no todo lo vale. Como os digo, es un 6, no suspende, es un juego que está entretenido, si sois fans de Dead by Daylight sobre todo, si queréis juegos narrativos, pero muy decepcionante para lo que se esperaba este casting de Franco el Piedras. Adiós.